Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Tejidos Yos. Hoy día vamos a hacer estos lindos llaveros de cactus. Tenemos este modelo de acá que hice en estos colores y también este de aquí que lo vamos a hacer en el tutorial. Los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestros llaveros: yo he utilizado hilo de algodón de color verde, color fucsia y acá color anaranjado. En el caso de aquí también es otro tono de verde, es como un verde pastel parecido al celeste. Acá he utilizado color beige y para la parte de acá abajo también hemos utilizado marrón. Y si desean utilizarlo como llavero también le pueden colocar así una argolla para llavero. Los ojos que hemos utilizado son de 6 milímetros, son los más pequeños que he conseguido. Y los he tejido con un crochet de 2.5 milímetros. Este algodón es de 4 hebras. Vamos a necesitar también marcador de puntos. Necesitaremos también tijeras y relleno de algodón para poder rellenar adentro nuestro cactus. Y esos serían todos los materiales. Así que comencemos. Vamos a comenzar con este color verde. Este es como un verde pastel. Ustedes lo pueden hacer con el verde que tengan. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. La hebra más pequeña va para la parte de abajo y cruzamos así en nuestro dedo. Ingresamos acá adentro, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 7 puntos bajos. Vamos contando ahí: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Jalamos de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 7 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. ¿Ya? Los aumentos es hacer 2 puntos en el mismo punto. Entonces vamos contando ahí: 1, otro más en el mismo punto, serían 2. En el siguiente hacemos 3, otro más en el mismo punto, serían 4. En el siguiente hacemos 5, en el mismo punto 6, en el siguiente 7, en el mismo punto 8, en el siguiente 9, en el mismo punto 10, en el siguiente 11, en el mismo punto 12 y este sería el último, hacemos el 13 y en el mismo punto otro más, ahí serían 14. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 14 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y después un aumento, que es hacer 2 puntos en el mismo punto, ¿ya? Y siempre marcamos el primer punto que hemos tejido, que sería este de acá. Acá ya hice un punto bajo y después un aumento. Ahora sigo tejiendo acá un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la voy a repetir en toda la vuelta hasta llegar acá, en total 7 veces, y al final de esta vuelta me van a quedar 21 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí hemos tejido el primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2 puntos bajos y después hacemos el aumento y vamos a seguir tejiendo 1, 2 puntos bajos y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por toda nuestra vuelta hasta llegar acá de nuevo, en total 7 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 28 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 12 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 28 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 12 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 12, ahora nos tocaría hacer la vuelta 13
Y en la vuelta 13 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Ahí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos una disminución. La disminución es agarrando la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto y después tejemos nuestro punto normal. Ahí hemos hecho la disminución. Seguimos acá de nuevo 1, 2 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por toda nuestra vuelta hasta llegar acá de nuevo, en total 7 veces, y al final de esta vuelta nos van a quedar 21 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 14 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener en esta vuelta 21 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo ahí un punto bajo en cada punto por toda nuestra vuelta y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando la vuelta 14 y me falta tejer el último punto y voy a hacer el cambio de color. Entonces ingreso ahí, en vez de cerrarlo con el mismo color verde, vamos a hacer el cambio de color al color marrón. Entonces lo cerramos en color marrón. Y acá atrás hacemos 2 nuditos con el color marrón y el color verde. Ahí 1, 2 nuditos. Y como ya no vamos a utilizar el color verde, lo cortamos. Y ahora vamos a tejer con el color marrón. Y nos tocaría hacer la vuelta 15. Entonces en la vuelta 15 y en la vuelta 16 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 21 puntos bajos en color marrón. Ya, entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 16 y volvemos. Aquí ya llega la vuelta 16 y sacamos el marcador. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y cortamos una hebra pequeña nada más porque no vamos a necesitar ya esta hebra. Y ahora le vamos a colocar los ojos de seguridad, que son estos de aquí. Estos ojos son los más pequeños, son de 6 milímetros. Vamos a contar acá. En la vuelta 10 los vamos a poner. Ya, entonces contamos desde el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la vuelta 10 vamos a colocar aquí un ojito. Así. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, ahí está bien. Entonces colocamos nuestro primer ojo. Le ponemos el broche de seguridad por la parte de atrás. Ahí que quede bien ajustado. Y para colocar el segundo ojo, vamos a dejar 5 puntos entre cada ojo, ya. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí más o menos ponemos el segundo ojo. Vamos a ver cuántos quedan al medio. Queda 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ahí está bien. Que queden 5 puntos entre ellos y le vamos a colocar acá el broche de seguridad también al segundo ojo. Y lo que vamos a hacer ahora es bordarle la parte de la boca y del rubor. Para bordar la boca vamos a, aquí donde termine el ojo, se fijan bien cuál es el medio. Tenemos que agarrar un puntito del medio. Con hilo de color negro lo vamos a bordar. Ya siempre dejamos un poco de hebra acá atrás para después anudar. Y lo que hacemos aquí es formar como un triángulo al revés para hacer la boquita. Solamente vamos a agarrar un puntito así del medio y salimos por la parte de acá abajo para hacer 2 nuditos con la otra hebra que dejamos y miren, ahí se formó la boquita, ¿ven? Ahora acá en la parte de atrás con estas 2 hebras vamos a hacer 2 nuditos igual y vamos a cortar la hebra
las hebras restantes y esas hebras van a quedar por adentro del cuerpo, así que no se van a ver. Ya, entonces lo que hacemos aquí es cortamos, como ya hicimos los dos nuditos, y así de esta manera nos quedaría la boquita. Ahora vamos a bordar el rubor que tienen los cachetes. Ahora con hilo de color rosado, aquí al costado del ojo, aquí más o menos donde termine el ojo, también al costadito, vamos a agarrar un puntito nada más, siempre dejando un poco de hebra acá para después anudarlo, y pasamos así, agarrando un puntito vamos a pasar 2 veces. Ya, entonces ahí pasamos una vez y volvemos a pasar otra vez más y nos pasamos al otro ojo por acá. También vamos a agarrar solo un puntito y vamos a pasar 2 veces. Ahí pasamos una vez y otra vez más, y de esta manera nos quedaría bordado los cachetitos también. Miren, justo es ahí donde termine el ojo al costadito. Ven, de esa manera ya ahora que lo vamos a rellenar se va a ver mejor la forma. Y acá con los 2 hebras que nos han quedado hacemos igual 2 nuditos y dejamos la hebra por dentro. Miren, acá ya terminé de bordar y nos quedaría así la carita. Ahora vamos a hacer la parte de la maceta. Esta vez lo voy a hacer con este color beige. Y para hacer la maceta vamos a comenzar igual con un anillo mágico. Así, de esta manera. Ingresamos acá adentro, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 7 puntos bajos. Ahí va 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Jalamos de la hebra más pequeña, cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 7 aumentos. Y en esta segunda vuelta, al final de la vuelta, nos van a quedar 14 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Ya saben que tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos aquí con el aumento. Y vamos a seguir haciendo esta serie de un punto bajo y un aumento por toda nuestra vuelta. En total 7 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 21 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2 y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por toda nuestra vuelta, en total 7 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 28 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 5 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás, o sea, por esta hebra de acá vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto. Ahí he tejido mi primer punto, lo marcamos y vamos a seguir tejiendo así solamente por la hebra de atrás, un punto bajo en cada punto. O sea, que quiere decir que en esta vuelta vamos a tejer 28 puntos bajos por toda nuestra vuelta. Ya, entonces seguimos tejiendo acá hasta llegar acá y volvemos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 6 y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 10 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero acá sí agarramos las 2 hebras, tejemos el punto normal, ya, agarrando las 2 hebras normal. Y desde esta vuelta 6 hasta la 10 vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto. O sea, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 28 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 10 y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 10. Ahora vamos a sacar el marcador. Vamos a subir con 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Volteamos y por la hebra de acá atrás, porque ya hemos volteado la hebra de atrás, vamos a empezar a hacer puntos medios altos. Entonces agarramos una lazada y por acá por la hebra de atrás hacemos puntos medios altos. Así vamos a tejer un punto medio alto en cada punto por la hebra de atrás por toda la vuelta. Ya vamos a ir tejiendo así
porque esto cuando lo volteemos va a quedar así, va a quedar encima. Entonces seguimos tejiendo puntos medios altos por toda la hebra de atrás hasta llegar de nuevo aquí. Miren, acá ya tejí por toda la vuelta los medios puntos altos, y acá para terminar en este primer punto vamos a hacer un punto deslizado aquí, una cadena, y ahora sí vamos a dejar una hebra larga porque esta maceta la vamos a coser a la parte del cactus. Entonces dejamos una hebra larga y esto tiene que ir así, ya lo voltean porque esto va a ir así, de esta manera. Esto lo vamos a reservar y vamos a hacer la flor, así como acá. Vamos a hacer la flor que va acá en la parte de arriba. Entonces ahora vamos a hacer la flor en color fucsia. Ya esta vez la vamos a hacer en color fucsia. Y para hacer la flor vamos a iniciar igual con un anillo mágico. Vamos a hacer el anillo mágico así y ingresamos aquí. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y retrocedemos desde la segunda cadena y vamos a hacer punto deslizado. En la siguiente cadena también hacemos punto deslizado, y adentro del anillo mágico hacemos también un punto deslizado, así. Subimos de nuevo con 3 cadenas y acá desde la segunda cadena hacemos punto deslizado, y en esta cadena también punto deslizado. Entramos acá dentro del anillo mágico y hacemos también un punto deslizado. Ven, y ahí se han formado como 2 pétalos. Volvemos a subir con 3 cadenas y hacemos aquí desde la segunda cadena punto deslizado. De nuevo en esta cadena también punto deslizado. Adentro del anillo mágico un punto deslizado. Ahí ya van 3 pétalos. Tenemos que hacer 5 iguales. Ya voy a hacer los otros 2 que faltan y volvemos. Miren, acá ya formé los 5 pétalos y jalamos ahora la hebra pequeña para cerrar el anillo mágico, y así nos quedaría nuestra flor. Ya, entonces aquí vamos a hacer aquí una cadenita para ya cerrar. Entonces acá una cadena y vamos a dejar una hebra larga porque después vamos a coser la flor a la parte de arriba del cactus. Entonces ahí cerramos y nos quedaría así la flor. Y ahora para coser el cactus aquí a la maceta hay que rellenar primero la parte de arriba del cactus. Ya lo rellenan bien y la maceta lo vamos a rellenar al final. Ya, entonces nos fijamos aquí, miren, en la parte de atrás con la parte de atrás del cactus, ya, para empezar a coser. Miren, vamos a coserlo, pero como la parte de acá arriba es un poco más pequeño, entonces es para que ingrese acá. Ya no es igual que este es un poquito más grande, ¿cierto? Porque acá terminamos con 28 puntos y acá terminamos con 21. Entonces vamos a tratar de encajar ahí por la parte de atrás, y con la aguja lanera vamos a pasarnos aquí, primero a salir por esta parte de acá, aquí, por una vuelta antes de donde hicimos los medios puntos altos, por ahí salimos y vamos a coser acá de esta manera. Miren, vamos a ir como hilvanando. Entramos aquí un punto antes y aquí en una vuelta, en la última vuelta marrón que hicimos, o sea, esta es una antes, acá en la última ingresamos así y vamos a agarrar también aquí abajo, ya una vuelta antes de los puntos altos, de esta manera vamos agarrando ahí todo junto y vamos jalando. Volvemos a ingresar acá así, agarrando acá también la parte del cactus ahí, y agarramos acá también, ya así, y vamos jalando. Así, de esta manera, y vamos a seguir así.
pasando así, siempre agarrando acá un punto de la parte de ahí de marrón y de acá abajo, así, y vamos pasando de esta manera y vamos jalando, y de esa manera vamos a ir cosiendo todo el borde de acá, todo, agarrando siempre la maceta y el cactus, ya por este borde de acá. Vamos a dar toda la vuelta y cuando lleguemos aquí de nuevo volvemos. Aquí lo otro que me había olvidado de decirles es que no lo cierren todo. Antes de terminar de cerrar, lo van a rellenar la parte de abajo de la maceta, ¿ya? Entonces aquí a mí ya me queda un pequeño espacio y antes de terminar de cerrar, le voy a colocar el relleno para formar bien la parte de abajo de la maceta, así, y después lo terminamos de cerrar. Miren, acá ya estoy terminando, ya terminé de dar toda la vuelta y acá atrás le van a hacer un nudito agarrando una hebra para quedar ahí asegurado. Y para que esto quede para abajo, recuerden que esto tiene que ir para abajo, le podemos dar unas pequeñas puntaditas aquí, no necesariamente en todo el alrededor, pero agarrando un poco. Entonces vamos pasando así para que quede como para abajo y no se mueva. ¿Ven? Se pasan hasta más allá para hacer otra pequeña puntadita. Así. Y de acá se pueden pasar para el otro lado para hacerlo de este lado también. Y ahí también pueden agarrar unos cuantos puntos para que eso no se alce, ya, y al final le hacen un nudito igual y perdemos la hebra por adentro del cuerpo, ya. Entonces así, aquí podemos hacer un pequeño nudito y perdemos la hebra por acá por adentro de la maceta, y aquí vamos a cortar la hebra que nos sobra y lo vamos a acomodar. Y ahora vamos a coser la flor que va acá en la parte de arriba de nuestro cactus. Para coser la flor, aquí donde inicia el anillo mágico, contamos 1 o 2 vueltas más abajo, a la altura de este ojo. Agarramos un puntito ahí para colocar la flor. Más o menos ahí, ven. Ustedes se fijan donde les gusta que les quede mejor. Y vamos a agarrar aquí la flor también. Pasamos por este lado y volvemos a agarrar acá el mismo puntito del cuerpo. Y vamos jalando ahí. Volvemos a agarrar acá un puntito de la flor. Y salimos por aquí. Volvemos a agarrar el mismo puntito del cuerpo. Le vamos a dar así como unas 3 puntaditas para que quede bien seguro y no se mueva, ya. Siempre agarrando la parte del medio de la flor. Y un puntito del cuerpo. Aquí voy a darle una última puntada. Y salgo por acá por otro lado. Ven, y ahí nos quedaría. Y esta hebrita de acá, que es con la que empezamos el anillo mágico, también la podemos pasar por ahí y sacarla por el mismo lado que ha salido la hebra, para aprovechar y hacer ahí 2 nuditos con esas 2 hebras para que nos quede más seguro. Y de ahí perdemos esas 2 hebras por dentro del cuerpo, ya. Entonces ahí le hacemos 2 nuditos. Cortamos ahí las 2 hebras del mismo tamaño para poder perderlas por acá por adentro del cuerpo. Ingresamos ahí y con la aguja salimos por otro lado y cortamos las hebras sobrantes y listo, ven. Ahora, si ustedes desean, le pueden colocar una argolla para llavero
Yo tengo esta de aquí. Se la colocan aquí, miren, donde va el anillo mágico. Yo ya le he colocado a esta. Miren, justo se lo coloqué ahí. O sea, abren ahí la argollita y se lo ponen ahí. Miren, acá ya le coloqué la argolla para llavero para mostrarles. Miren qué lindo nos quedó nuestro cactus. Este es el primero que hice en estos tonos. También me gustó mucho. Aquí están los dos. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de dejarme un like, de dejar un comentario, de compartir el video con otras personas que les gustaría hacerlo. Y también, si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.